¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Francisco Darvendray, magíster en Historia Económica y Empresarial. En unos minutos vamos a iniciar una conversación con el historiador y académico Cristóbal García Huidobro. Vamos a conversar sobre la independencia de Chile, los sucesos del 18 de septiembre. Vamos a esperar un minuto para que Cristóbal se conecte. Vamos a ver si se conecta Cristóbal. Ahí está, Cristóbal se conectó. Vamos a tomarnos el tiempo que él se conecte para iniciar esta entretenida conversación. Yo sé que muchos, al igual que yo, estamos bastante tristes por lo que pasó con Chile, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que Cristóbal envíe la invitación. Recuerda, si me estás viendo, tienes que enviar una invitación para poder yo aceptártela y de esa manera poder iniciar este live nocturno. Vamos a conversar sobre la independencia de Chile, los sucesos del 18 de septiembre. Él es académico. ¿Cómo están? Buenas noches. Lleva años investigando el tema, seguramente ustedes lo han visto en la televisión, ¿no es cierto? Así que vamos a conversar con él de manera entretenida. Cristóbal, si me estás viendo, recuerda, tienes que enviarme la invitación para poder iniciar la conversación, ¿ya? Es una invitación que tú tienes que enviar en uno de los logos que está por ahí, una especie de triángulo invertido, ¿ya? Ahí tienes que enviarme la invitación para poder iniciar la conversación. Ahí está. Sí. Hola, ¿qué tal, Francisco? Uy, chuta, me caí. Tranquilo, ¿Cómo tranquilo. estáis? Estimado Cristóbal, tanto tiempo, ¿cómo has estado? Bien, bien, ¿cómo te va? Bien, yo Eh, me imagino que muchos tristes quizás por el partido de Chile recién, ¿cierto? bueno, pero Pero fue una, son fue una, cues- anécdotas. es una cuestión histórica porque Chile no perdía hace 34 años con Bolivia, así que, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como dicen, esas son cosas del fútbol. Exactamente, exactamente. Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás con la agenda muy copada. Yo siempre hago los live de los primeros minutos para que la contraparte se presente. Me gustaría, con tu permiso, que te puedas presentar para quienes aún no te conocen. Bueno, ya. Bueno, mi nombre es Cristóbal García Huidobro, soy profesor académico, hago clases en la Universidad Católica y en la Universidad de Santiago, acá en Santiago de Chile. Yo sé, Francisco está en Concepción en estos momentos, así que le mando muchos saludos a la gente allá en Penco. ¿Qué más? Me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a la enseñanza. Soy historiador de corazón, a pesar de que el término es un término más tradicional que profesional, eh, y me dedico fundamentalmente a escribir, o sea, a enseñar, y ahora, Dios gracias, estoy volviendo a escribir libros. Pues estuve mucho tiempo escribiendo artículos, que son las exigencias que usualmente tiene un profesor en la academia, y nada, pues tengo una papita al final del live. Ahí voy a pasar un datito, Perfecto. pero de mi nuevo libro que sale en noviembre. Ah, perfecto. Pero, Vamos a estar atentos. pero eso, así es que nada, pues, Muy bien. y feliz de estar acá con Francisco, felicitarlo por su, ¿cómo se llama? Por su trabajo, ¿no? Y nada, pues, aquí, para que estemos contentos hablando de historia. Perfecto. Primero que nada, ¿me escuchas bien? Sí, Estoy con micrófono a través de espectacular. solapa. Así ¿Tú que, me escuchas bien? sí, perfecto. Cristóbal, Estupendo. la Dígame. tertulia nocturna que nos convoca ahora es para conmemorar la fecha importante para la historia de Chile, que es el 18 de Ujú. septiembre. Muchos seguramente estarán preparando su asado, la fonda, etcétera, etcétera. Pero Sí. muy poca gente sabe lo que sucedió aquella fecha. Se cree que fue la declaración de independencia, que se conmemora la fiesta patria. Entonces la idea es cómo aclarar ciertos conceptos bajo tu expertise. Pero antes de todo eso, es necesario efectuar un contexto de aquella fecha. ¿Qué pasaba en la entonces Capitanía de Chile, Cristóbal, en ese minuto, inicio del siglo XIX? Bueno, En pocas palabras, porque es no, complicado.
nos estábamos desayunando con lo que había pasado en España. En 1808 Napoleón invade España, en realidad había invadido Portugal, y España era uno de sus aliados. Y el tema es que, como no confiaba en los españoles, y porque entre medio también Fernando, príncipe de Asturias, le da un golpe de Estado a su padre, el famoso motín de Aranjuez, y derroca al rey Carlos IV, que era el aliado de Napoleón. Napoleón dijo, bueno, yo no puedo confiar en los españoles, probablemente me van a traicionar, así es que voy a dejar un ejército que era un ejército de reserva, que es lo peor de todo, de 100.000 hombres en España, que en el fondo era una invasión. Y eventualmente Fernando y Carlos terminan siendo tomados prisioneros, son secuestrados por Napoleón. Ahora, hay que tomar en consideración que Chile literalmente quedaba a la porra del mundo. O sea, para que tengan una idea, alguien que quisiera viajar desde, invento, Madrid a Chile, tendría que ir de Madrid a Cádiz, de Cádiz tomar un barco hasta Panamá, de Panamá bajar por, ¿cómo se llama? Por la costa, o sea, perdón, cruzar Panamá, bajar por la Claro. costa de Sudamérica hasta llegar a Chile, hasta Valparaíso. Ese viaje podía tomar 4 meses, fácil, sino 5. Antes era mucho más largo, de hecho. Eh, y por lo tanto, todas las noticias llegaban tarde a Chile, ¿ya? Llegaban bien tarde. Entonces, el tema es que ¿cómo se llama? La posibilidad que teníamos de enterarnos rápido de las cosas era bien poca, y en general las noticias llegaban a través de lo que era Buenos Aires, ¿ya? Que miraba más al Atlántico. Entonces, al final ocurre que todo esto nos va a llegar tarde. Entonces estábamos celebrando la llegada de un nuevo rey, que era Fernando VII, y como al mes nos enteramos que Fernando había sido tomado prisionero por Napoleón, y que esas noticias eran viejísimas. Entonces, eh, ese era un contexto más o menos de complejo. Y lo otro fue la pugna por el poder, porque el gobernador de Chile se había muerto, que era Muñoz de Guzmán, Luis Muñoz de Guzmán, y vino la gran pregunta de quién iba a ser gobernador, ¿ya? Las leyes de India eran súper claras, era el militar más antiguo con grado de coronel o superior, y la cuestión es que la persona que le cabía ser gobernador de Chile era un señor de apellido Quijada, que estaba muy, muy viejo, y, o sea, en realidad estaba muriendo, tenía una enfermedad terminal, y él dice, yo no puedo hacerme cargo del gobierno, que venga otro. Y ahí viene la pugna, gran pugna, narrada muy bien por Armando Cartes, entre Santiago y Concepción. ¿Quién va a imponerse? Por un lado, en Santiago, la Real Audiencia quería imponerse ella como un gobierno Perfecto. colegiado de la Capitanía General. Y en Concepción habían dos militares que se estaban peleando el poder. Uno era Francisco García Carrasco, Francisco Antonio García Carrasco, y el otro era el intendente de Concepción, que se llamaba Luis de Álava. Álava no tenía ninguna posibilidad, ninguna, no, ninguna. Porque además García Carrasco fue mucho más inteligente y orquestó, en el fondo, lo que se llama una junta de guerra, que lo que hizo fue simplemente poner a todos los comandantes de las guarniciones de la frontera del lado de él, y le manda un oficio extremadamente pasivo-agresivo ¿cómo se llama? A la Real Audiencia en Santiago, diciéndole, mire, no queremos que pasen cosas malas, así es que derechamente usted elija ¿cómo se llama? O más que nada acepte al gobernador García Carrasco como el gobernador de Chile, en fin. Y García Carrasco finalmente termina convirtiéndose en gobernador, más por los hechos que por el derecho. Eh, el Cristóbal. tema, el tema es que fue muy mal recibido acá, en Santiago. Pésimamente recibido, porque en el fondo se impuso. Eh, y de ahí vamos a tener un ir y venir bien, bien complejo, porque García Carrasco era un hombre de trato muy difícil, pero tampoco se le hicieron fácil en Santiago. Y Cristóbal, entre disculpa. medio de eso. Perdona. No, disculpa, no, es que quería hacer otra pregunta respecto a lo Sí. que tú comentabas, de que en paralelo también sería bueno como comentar cómo era la situación de la sociedad colonial, ¿no es cierto?, del Chile finales del siglo XVIII, principios del XIX.
era una sociedad piramidal, ¿verdad? Donde estaban los peninsulares, los criollos. Eso también fue un factor indirecto a lo que pasó después, ¿verdad? ¿Cómo se puede definir eso? Yo soy contrario a esa idea. Ese es Barros Arana en el fondo. Esa es la idea de Barros Arana, es la idea de los hermanos Amunati, en fin. Porque, a ver, lo clásico, ¿qué es lo clásico? Que en el fondo, ¿cómo se llama? Esa sociedad piramidal donde los peninsulares estaban en el ápice y hacia abajo venían los criollos y el resto de la población, Mm. en el fondo, ¿cómo se llama? Los, los mestizos, etcétera. En el fondo es un relato que por lo demás también se desarrolló en otras partes de América. Esa es la historia de Barro Arana, claro, la historia general. Y la cuestión es que eh, mm, lo que cuenta Barro Arana en el fondo se replica en otras partes, se replica en Buenos Aires, se replica en Perú, se replica en lo que hoy día sería la antigua Gran Colombia, es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador. Pero cuando tú entras a analizar las fuentes, ¿no es cierto? El detalle, ¿no? De si efectivamente esto era así o no, en realidad el asunto es bien distinto. ¿Por qué? Te doy un caso Sí, chileno. Eh, de acuerdo a las leyes de India, está prohibido que los miembros de la Real Audiencia fueran chilenos, o sea, personas claro. nacidas en el territorio de la audiencia ejercía sus funciones. El tema es que cuando se crearon las intendencias en Chile en 1786, y llega el primer intendente, o sea, perdón, 1785, y llega el primer intendente al año siguiente, el Ujú. 86, ¿con qué se encuentra el intendente? Bueno, que la Real Audiencia estaba conformada por 75% de criollos chilenos y un español. Bueno, los purgó, los sacó a todos, ¿ya? Porque estaban Oh, pero, casados con todos para afuera. ¿Y qué hizo el intendente? Bueno, uno pensará, los llenó con españoles. ¿Tú crees, Francisco, que un español iba a dejar la comodidad de su puesto en Madrid o en cualquier otra ciudad española para venirse a una colonia mugrosa como la nuestra, que era un país pobre, en fin, alejado, supuestamente con indígenas belicosos, etcétera? Las pinzas, po. Obvio que. Entonces, ¿qué ocurrió? El intendente de Chile, de la provincia de Santiago, en el fondo, tuvo que nombrar criollos traídos de otras partes del imperio, eso sí, criollos peruanos y bonaerenses, pero criollos al fin y al cabo. Bueno, 2, 3 años después, cuando se hace un análisis de las reformas que se hicieron en la Real Audiencia, ¿con qué nos encontramos? Que todos los criollos que estaban formando la Real Audiencia estaban casados con chilenas, tenían negocios con chilenos, etcétera. Yo soy muy radical en esto. Yo creo que en la mitología respecto a la independencia, donde nosotros decimos, no, lo que pasa es que los españoles no nos dejaban gobernar y no nos daban acceso a los cargos, es un tema absolutamente superado hoy día y que la información que nos dan las fuentes te indican que el imperio americano era manejado por las élites locales y no por la corona española necesariamente, donde existía un sentimiento de lealtad, pero también de conveniencia hacia la corona. Y el asunto es que para la primera década del siglo XIX, esa lealtad empezó a menguar, por un lado, y por otro lado, no solo eso, sino que hubo gente que estuvo dispuesta a un quiebre, ¿ya? En el fondo a cortar el intermediario. ¿Por qué tenemos que gobernarnos por qué tenemos que aceptar el gobierno de un funcionario impuesto por la corona a 14.000 kilómetros de Chile? Podríamos simplemente hacerlo nosotros mismos. claro. Y eso es un tema, pero bueno, en fin. Espérate, dame un segundo. No, sorry. Está. Bueno, entonces, en ese sentido, tú te puedes dar cuenta que la idea detrás de la historiografía del siglo XIX es para tratar de justificar hechos que son difíciles de justificar, ¿no? Lo hemos pasado mucho, y con esto cierro el tema, disculpa, como tú dices, la historiografía decimonónica, o sea, lo que se hace con Arana, los hermanos Lunatici, Ujú. y esto se fue replicando de generación en generación, Sí, especialmente en la etapa secundaria y también universitaria en cierta forma. sí, Este concepto de la pirámide sí, social, que sí. porque los criollos no tenían acceso, fue una causa indirecta, si se puede decir, porque hay Eh, causa indirecta lo con que la misma. pasa, lo que pasa, Francisco, creo yo, que Sí, hay una causa, hay algo de eso,
en el fondo, pero que es menos importante de lo que se ha tratado de relevar. ¿Cachai? Porque en el fondo, cuando tú controlas el flujo de dinero a través de los impuestos y eso lo manejas tú como funcionario de la corona, criollo, ¿ya? Y donde los peninsulares son muy pocos, en el fondo, en realidad de repente puede haber alguna mente más, más revolucionaria o más ambiciosa que quiera hacerse del gobierno fundamentalmente para, como te decía, cortar el intermediario. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, la independencia se ve más como un cúmulo de intereses que se van a ir, ¿cómo se llama?, juntando, ¿no? Y que van a empezar a hacer eclosión. Ahora, ojo, que el movimiento que va a llevarnos a la Junta de 1810 es bien distinto al proceso de independencia, muy distinto. Sí, ¿Mm? sí, por eso siempre hay que tener cuidado cuando se analiza, a mi juicio, el 18 de septiembre y lo que es el proceso de emancipación. Son como fases distintas, quizás un proceso, pero por eso lo que te comentaba al principio, ¿no? La confusión de que mucha gente piensa que el 18 de septiembre fue la declaración de independencia o que se habló de independencia en algún momento, eso no fue así. Pero vamos como día a día. ¿Cómo, cómo se gestó el 18? Porque entiendo, y disculpa si me equivoco, Ujú, que, bueno, se supo acá lo que estaba pasando en Chile con lo de Fernando VII, el cautiverio, y se ujú, aplicó la misma lógica que pasó en otras partes de América, ¿no es cierto? De ajá. constituir junta de gobierno provisoria, pero nunca se habló de independencia, sino que era administrar, en este caso, la capitanía de Chile, en ausencia de Fernando VII, Sí. mientras esté en cautiverio. Nada más que eso, ¿cierto? Bueno, y de hecho también es el reflejo de una cultura política y jurídica que existía en América. Porque mira, a ver, si tú miras qué pasa cuando Fernando VII es tomado prisionero en España, te vas a dar cuenta de que desde las ciudades o villas más pequeñas hasta las ciudades más grandes tienen sus propias juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque el poder ha retornado del rey al pueblo y el pueblo lo administrará hasta que el monarca legítimo vuelva. Y eso es algo que después se replica en América. ¿Por qué? Porque en la monarquía bihemisférica que tenían los españoles, donde América tenía el mismo rango que España, lo tenía en el sentido de la práctica. En la ley, evidentemente, había un tratamiento distinto, pero finalmente la fuerza de los hechos terminaron forzando a la corona española a aceptar un montón de cosas que en el papel no debió haber aceptado. ¿Me entiendes? Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, fíjate que en el caso particular de lo que ocurre en Chile para 1810, nos vamos a encontrar con que, así como ocurrió en Cuba, en Puerto Rico, después en México, en Buenos Aires, en Venezuela, antes que nadie en América del Sur, etcétera, es la creación de juntas de gobierno. ¿Cachai? Y son juntas de gobierno que buscan precisamente hacer lo que tú dices, pero eventualmente hubo grupos al interior de la sociedad Claro. que se toman el por asalto y bueno, ahí el asunto empieza a cambiar. Bueno, quería comentarte una cosa. Primero, entiendo que vamos a adelantarnos un poco, pero no del tiempo, vamos a acelerar la máquina del tiempo, porque el 13 de septiembre se enviaron esquela de invitación Sí. para esta convocatoria, este cabildo abierto, Ujú, que, bueno, para quienes me siguen en redes sociales, siempre en estas fechas publico esa foto de una esquela que dice que a las 9 de la mañana del 18 de septiembre se convoca este cabildo, que mucha gente piensa que fue en la Casa Colorada, que dicho sea de paso, se reinauguró hace poco en el sí, Museo de Santiago, así que pasó sí. el dato. Mucha gente piensa que fue ahí, pero no. La Casa Colorada fue la residencia de don Mateo Turi Zambrano, conde de la Conquista, quien era el gobernador interino, ¿no es cierto?, de la capitanía de Chile. Se congeló, parece. Parece que hay problemas. No, listo. Ahí está. Volví. Ya, ahí estamos. ¿Hay problemas? Ya, No, estamos perfecto. bien. Bueno, decía, Lo que- me quedé con lo de la Casa Colorada, Sí, que la reinauguraron, en fin. Ujú. bueno, mucha gente piensa que ahí fue y no, era la casa, la residencia de don Mateo de Zambrano, conde de la Conquista, quien está ejerciendo como gobernador interino,
El lugar donde fue el Cabildo fue donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de Sí, Santiago. Ahí estaba el edificio del Real Tribunal del Consulado, que se había inaugurado por el año 1808, era reciente. sí. Y dame la licencia un minuto, porque me encanta esta lista del 18 de septiembre. Bueno, ese edificio fue testigo del Cabildo del 18 de septiembre, ¿ya? Luego, en 1812, José Miguel Cabrera promulgó el Reglamento Constitucional de 1812. En Ujú, 1823, Bernardo Higgins abdicó a su cargo como director supremo en ese lugar. En 1826, Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República en ese lugar. ujú, Luego funcionó la Biblioteca Nacional, el Congreso, y lamentablemente, para construir la segunda fase del palacio hasta la década del 20 del siglo pasado, se tuvo que demoler. Y ujú, solamente tiene una placa y una reja de aquel lugar. sí. Yo lo informo siempre, Cristóbal, porque creo que lamentablemente se perdió un importante patrimonio para Chile, ¿verdad? Y lamento, lo he comentado otras veces, creo que te No, perdí. Ah, volviste. estoy acá, te escucho perfecto. Y yo lamento, y voy a ser reiterativo, y todos los 18 de septiembre lo comento, que lamento que de manera oficial por parte del Estado no se haga ningún acto en ese lugar el 18 de septiembre. De verdad, no sé si comparte lo mismo, pero es lo que pienso yo. Te Mira, a dejo mí la palabra. me da pena que un edificio que por lo demás era bien bonito, ¿ah? Hay fotos de, porque ahí estuvo la Cámara de Diputados durante un tiempo, cuando se traslada de lo que es el teatro, lo que antiguamente había, donde hoy día está el Teatro Municipal de Santiago, y después fue la Biblioteca Nacional por mucho tiempo. Entonces, y es el edificio donde, digámoslo de esta manera, se da el puntapié inicial a la historia de lo que va a ser la República de Chile. Sí, yo comparto tu malestar, además por haber sido un edificio tan histórico. Eh, yo tengo mis resquemores respecto a la estética del actual Palacio de Tribunales, pero eso ya es una opinión personal. Y yo habría preferido mil veces que el edificio lo hubieran construido en otro lado y hubieran dejado este edificio histórico intacto, pero bueno, ya pasó, Francisco, no hay nada que hacer. Pasó ¿Cachai? casi un Sí, siglo. Sí, bueno. no, ya. Cristóbal, ¿qué nos puedes contar qué pasó ese día? ¿Cómo empezó el 18 de septiembre de 1810? Bueno, de hecho, déjame contarte un dato. La ¿Sí? esquela que tú muestras, usualmente que es la típica esquela de que se envió, es uno de varios modelos y ese es el modelo final, porque hubo una gran discusión de qué era lo que se iba a poner en la esquela para justificar la reunión del cabildo. Eh, no me puedo acordar bien, ay, ¿cómo se llama? No me puedo acordar. Hay un libro muy antiguo de estas memorias históricas que premiaba la Chile en el siglo XIX, 1840 y algo, que se llama, creo que es de Salvador Sanfuente, que se llama El Primer Gobierno Nacional o algo así. Eh, y ahí muestran los distintos modelos de esquela, el texto, ¿ya? Y ahí tú te puedes dar cuenta que era lo que estaban cavilando. Ahora, eh, la otra pregunta era quién invitar. ¿A quién se iba a invitar? Se Claro, iba a invitar porque cuando uno piensa el cabildo abierto y te dice, no, es que se invitó al vecindario Santiago. Chita, ¿los verduleros del mercado fueron al cabildo abierto? claro, era un No, cabildo abierto. entre comillas, ¿cachai? Y es un cabildo que estaba fundamentalmente centrado en lo que se llamaban los mayorales del reino, en especial de la capital. En el fondo son las personas más ricas y de mayor estatus social. Por eso, mira, es difícil saber cuánta gente fue. Fernando Campos, perdón, no, es Raúl Silva Castro, tiene un libro sobre los asistentes, y ahí él calcula que fueron más de 400 personas, fundamentalmente porque también la cantidad de esquelas que se repartió es más o menos esa, entre 4, 420, 450. Eh, y después vino la reunión, ¿ya? Eh, tú puedes quedarte con el resumen nuevamente Barros Arana, los Amunátegui, porque la reunión parece, cuando tú la lees, ¿ya? ¿Cómo Sí, fue? Era que todo corrió, como se decía antiguamente, como agüita, que todo el mundo tenía comunión de ideas y de pareceres, y que todo el mundo estaba de acuerdo en esto. Mi pregunta es la siguiente. Cuando uno ve cuánto duró la reunión, que partió a las 9 de la mañana y terminó a la 1:30 de la tarde, 10,
11, 12, una reunión de más de 4 horas donde todo el mundo estaba de acuerdo en lo que había que hacer, me parece por lo menos sospechoso de que haya Mm. sido tan uniforme. Y de Sí, hecho, hay evidencias de que los debates fueron extremadamente acalorados y que incluso hubo forcejeo y la gente se agarró a combos de los invitados. Hubo pequeñas batallas campales al interior del cabildo donde los humos y las emociones corrían bastante altas, ¿no? Bastante fuertes. Entonces, en ese sentido, también, nuevamente, no había particular comunión así uniforme en esto, no había unanimidad. O por lo menos la unanimidad se logró acallando a las voces disidentes. Porque también no está la gran pregunta de quiénes estaban en esa reunión. claro, Había ¿quiénes eran? Claro, habían monarquistas puros y duros, que eran, ¿cómo se llama?, personas que defendían a toda ultranza la autoridad del rey y de quien consideraban también su representante más cercano, que era el virrey del Perú. Habían otros, una masa mucho más grande, de personas que eran monarquistas, ¿ya? Querían mantener la unión con España, pero ansiaban una serie de reformas que en el fondo les conviniese a ellos en cuanto a su bienestar económico y financiero. Y por otro lado, había un grupo minúsculo de personas que eran los revolucionarios encubiertos y que querían la separación. Digo que es minúsculo porque en el fondo es pequeño el grupo y en realidad la mejor encuesta para decirnos cuánta gente estaba de cada lado es la elección del Congreso Nacional un año después, en julio, o sea, la apertura, perdón, del Congreso en julio de 1811, y ahí tú te das cuenta que más del 50% de los diputados pertenecían al grupo moderado, en el fondo eran monarquistas, pero querían reformas, y Claro. usualmente votaban junto con los mal llamados realistas, que eran monarquistas en el fondo, y que representaban más o menos un cuarto del Congreso. Entonces, 51 más, ¿cómo se llama? 25, 76, el 24% restante eran revolucionarios, partidarios de la independencia, pero que claro, no lo Sí. expresaban abiertamente. ¿Mm? Cristóbal, y bueno, obviamente dando cuenta, tú mencionas las horas de debate que debe haber sido en ese salón que no era muy grande, o sea, imagínate lo acalorado que debe haber sido. ¿Cómo quedó conformada finalmente la mesa? Porque en un principio don Mateo Torres Zambrano llega al salón a las 9 de la mañana, según las fuentes dicen que tomó el bastón de mando, dice disponer de él, y entrega simbólicamente el mando, y ahí se inicia entonces esta cita Ujú. para dirimir qué va a pasar con la Capitanía de Chile. Reiteramos, nunca se habla de No. independencia, simplemente qué iba a pasar. ¿Cómo se Bueno, conformó la mesa? cuando, cuando La- tú, cuando tú lees ¿cómo se llama? El resumen, en el fondo, de lo que ocurrió, claro, efectivamente todo parte con Mateo Toro Zambrano haciendo un pequeño discurso y entregando las insignias del mando y dejando el cabildo abierto para que, en el fondo, tomase una decisión. Entre medio hay un discurso muy docto de José Miguel Infante, que era el procurador del Cabildo. El procurador del Cabildo es el abogado del Cabildo, el asesor jurídico. Y ahí Infante hace un sesudo análisis de la situación que vive España, América y evidentemente Chile, y llega a varias conclusiones. En primer lugar, ahí tú te das cuenta que la tesis que yo te comentaba antes de lo que se llama la retroversión de la soberanía, en el fondo que la soberanía se devuelve al pueblo una vez que el monarca no está, él mismo lo toca y habla de la partida, del título, de la partida segunda, título 15, no me puedo acordar bien, de las 7 partidas, diciendo, bueno, estas normas están en vigor acá en América, está en consonancia con la recopilación de leyes de India y por lo tanto nosotros podemos y debemos crear una junta de mayorales del reino para gobernar la Capitanía General de Chile mientras el rey se encuentra impedido de hacerlo. Pero ojo, cuando tú lees el discurso completo, porque es largo, ¿ya? Usualmente en algunas publicaciones te cortan el discurso y solamente se entiende que Infante está hablando de la independencia, pero él da varias soluciones, propone varios escenarios que podrían darse. Y uno de ellos, de hecho, lo dice abiertamente, es declarar la independencia.
¿ya? Pero finalmente todo el mundo se decanta por la idea de la Junta. Entonces, ahí viene la votación. ¿Quién va a ser parte de la Junta? Eh, la conformación de la Junta Nacional de Gobierno es, en el fondo, bien tradicional. ¿Por qué? Porque primero, se nombra como presidente a quien era el antiguo gobernador, que es Mateo Vittorio Zambrano. Luego, en un régimen donde la Iglesia y el Estado están unidas, no hay Ujú. distinción, ¿cierto? Se nombra como vicepresidente al obispo de Santiago, que es Monseñor Martínez de Aldunate, ¿ya? Ya. Y de ahí vienen los vocales, ¿ya? Y ahí tú te das cuenta que los vocales, que en el fondo son ¿cómo se llama? Son los representantes de las distintas partes de Chile. Juan Martínez de Rosa, que si bien nació en Mendoza, era por adopción penquista, Franquista, ¿ya? ¿ya? Y va a, ¿cómo se llama? Y va a representar a Penco. ¿Cómo se llama? Por La Serena va un monarquista, de hecho, porque Martínez de Rosa es un revolucionario encubierto. Perdón, por La Serena, es decir, la provincia de Coquimbo, va a ir Reina, que es ¿cómo se llama? Era el comandante y era monarquista. Y por Santiago va a ir, ¿cómo se llama? Francisco Javier Rosales, si no me equivoco. eh, pero además van a haber otros personajes, como por Sí, ejemplo Gaspar Marín Ignacio de la y... Carrera, espérate. Va a haber otros personajes como Gaspar Marín y se me olvida, Gregorio Argomeo. Argomeo es santiaguino, Gaspar Marín es, ¿cómo se llama? Es de La Serena y ambos son secretarios de la Junta. Pero disculpa, también va a ¿puedo hacer estar... un pequeño comentario? Sí, dime. Dicho sea de paso, José Gregorio Romero en el futuro va a ser el primer presidente de la actual Corte Suprema. En este En minuto se llamaba Supremo Tribunal de Justicia, no me acuerdo bien el nombre, pero va a ser el primer presidente. Está todo. Bueno, y después vienen los capos, ¿no? La gente de Alcurnia. Ignacio de la Carrera, que es el padre de los hermanos Carrera, en el fondo de Francisca, José Miguel, Luis y Juan José, que era la familia Carrera estaba pasando por un mal momento económico para 1810, ¿no? Ya no eran lo que eran antes. Además, don Ignacio ya estaba viejo, estaba viudo, en fin, no tenía muchas ganas de vivir, es eso. Los hijos no eran particularmente bien portados, entonces le daban dolores de cabeza. José Miguel era bien complicado, Luis y Juan José no eran mejores, entonces la única que se portaba bien era Javiera, ¿no? Y que bien revolucionario salió también. Eh, y además de Ignacio La Carrera, va a estar, se me olvida, se me está olvidando alguien. Pero bueno, Ignacio La Carrera va en el fondo, González, disculpa, González lo mencionaste, de la sí, Casa de los... ¿Mm? González, sí. Y en el fondo Ignacio La Carrera también representa a las grandes familias de Santiago, ¿ya? Ahora, lo interesante no es tanto el Junta Queremos, no es tanto la conformación de la Junta, es lo que va a pasar inmediatamente después que la Junta entra a trabajar. Porque cuando uno lee el acta de constitución de la Junta, a ver, en primer lugar, esto se hace en nombre de Fernando VII y para Ujú. conservar el reino para él y su descendencia. Eso es lo primero. En segundo lugar, es un acto en el fondo de adherencia, de adhesión al rey, perdón. En segundo lugar, está el tema de lo que implica las misiones que se va a dar la Junta. Entre ellas, habla ella misma, o sea, la Junta habla de sí misma como Congreso, que la Junta es un Congreso, pero que en el futuro hay que elegir un nuevo Congreso. Y esas son las elecciones para el primer Congreso Nacional de Chile, de 1811. ¿Ya? Y en tercer lugar está una cuestión que es bien interesante, que tiene que ver con, en el fondo, que Santiago no es Chile, o en esta época no lo era. Eh, si hay una recopilación de fuentes gloriosas en la historia de nuestro país, es la de los, ¿cómo se llama? Lo de los escritos sobre la independencia de Chile, que se publicaron en la década de los 30 y los 40, donde está también la colección de antiguos periódicos, etc. Y
en el tomo, que se me olvidó el número, pero en el volumen que corresponde a la Junta de 1810, tú te das cuenta de lo siguiente. La Junta, inmediatamente que se crea, manda emisarios a las ciudades de Chile. En Concepción, de hecho, va a haber un cabildo abierto, Sí, que eventualmente ratifica lo hecho en Santiago, en fin, y se van a mandar a San Fernando, a San Felipe, a Los Andes, a Concepción, a Talca, a Curicó, en fin, a todas las ciudades, entre comillas, grandes que tenía Chile en esta época, que todos sabemos que en realidad Chile tenía tres grandes ciudades que eran Santiago, Concepción y La Serena en ese orden, ¿ya? De población y magnitud. Pero también había una serie de otras ciudades más pequeñas que se habían fundado en el siglo XVIII y bueno, esas ciudades también van a tener algo que decir. Y la cuestión es que esto tenía que ser unánime, unánime. Y estuvo a punto de no serlo, porque La Serena, curiosamente, era un reducto monarquista furibundo. Y La Serena hubo que hacer dos o tres cabildos abiertos para lograr los votos que aprobaran la creación de la Junta en Santiago y su ratificación. Entonces, siempre se ha dicho que es la zona de Concepción la más monarquista. En realidad, sí, yo diría que es mitimota. Había un grupo revolucionario importante. Yo he mencionado a Armando Cartes. Armando habla sobre esto en sus libros. Yo creo que Armando sobredimensiona un poco la impronta revolucionaria en Concepción, porque en el fondo, como que ya, todos eran revolucionarios y partidarios de la independencia y no había ningún monarquista. Pero bueno, cuando llegan las tropas, ¿cómo se llama eso? El gobierno de los pueblos. Esa es la tesis doctoral, de hecho, de Armando. Y sí, tiene un libro anterior que es Concepción contra Chile, Concepción eh, contra Chile. Sí, que ese es del 2011, puede ser, 2010. sí, está por ahí. Eh, yo creo que ahí Armando sobredimensiona un poco eso, porque en el fondo pareciera que vestirse con los ropajes de la independencia es muy prestigioso. Sin embargo, a mí nadie me saca de mi idea de que cuando llegaron las tropas de Pareja a Concepción, su ejército subió de 2.500 hombres a 5.000. ¿De dónde salieron esos 2.500 soldados nuevos? De Penco, po. Son los penquistas monarquistas en el fondo. Entonces, también había monarquismo importante en Concepción. Lo que pasa es que los revolucionarios tenían la voz cantante, eran los que participaban Claro, más. ¿Ya? Pero en el fondo esa movida, ¿no? Para tratar de conseguir legitimación por parte de los, ¿cómo se llama? Del resto de las ciudades de Chile, te, te- te da un punto importante, que en el fondo Santiago era una ciudad más, era la capital, el centro administrativo, pero no le servía de nada si no tenía la anuencia del resto de las ciudades del país. exactamente. Y también se mostraba el contrapeso que tenían las provincias, ¿no es cierto? Eh, O sea, que no era Santiago todo, sino que tenía que tener sí o sí el consentimiento de ellas. Ujú. Nuestros amigos se preguntan entonces, ¿qué pasó el resto del año? O sea, perdón, ¿qué pasó la noche del 18 de septiembre? Entiendo que eh, dicen de que hubo no festejos, pero sí hubo cantos a las casas de los integrantes de la Junta, Hubo hubo algarabía, serenata, hubo algarabía, algarabía, no, fiesta. sí, se pasó bien. Lo que pasa es que, a ver, en general, las familias de rango de la capital, como les decía, Portales, eran familias que usualmente se reputaban de tener tertulias, ¿ya? Y esas abrían a cualquiera que quisiera entrar todos los días. Mateo Vittorio Zambrano tenía una tertulia, los Carrera no, pero por ejemplo, la familia, los Rojas, ¿no? A la que pertenecía José Antonio Rojas, tenía sus tertulias, en fin, o sea, existían. Eh, y evidentemente que aquellos que eran, todos se palmotearon en el fondo, todos se palmotearon en el hombro diciendo, mira, logramos poner a raya a los revolucionarios, oh, mira, logramos poner a raya a los realistas, en fin. Eh, y en ese sentido, te diría yo, Francisco, que todo el mundo estaba contento, porque todo el mundo creyó que había logrado algo. Pero bueno, en fin, al año siguiente, o sea, durante de hecho, literalmente un año calendario, el año calendario siguiente va a demostrar que las cosas van a ser bien distintas.
Ya entramos en el periodo de la Patria Vieja y las cosas van a cambiar para siempre, de cierta forma, porque ya no va a ser lo mismo, se Bueno, puede decir. por cierto, y a eso le tienes que agregar también el hecho de que el movimiento, llamémoslo así, juntista que existió en Chile, tenía una raigambre más moderada que lo que que lo que ocurrió en Buenos Aires. En el fondo, quizá la impronta peruana era mucho más fuerte en Chile, y en el fondo nosotros nunca nos sentimos espoleados por el rey. Lo que pasa es que si tú miras lo que le pasó a Buenos Aires, entre 1806 y 1807, cuando los británicos la invaden dos veces y los españoles no tuvieron ni siquiera el decoro de ir en defensa de ellos, por último, para el segundo intento de invasión, y que más encima eso le demostró a la gente en Buenos Aires que primero las autoridades españolas eran cobardes porque el virrey sale arrancando de Buenos Aires, y que la ciudadanía, o sea, la población de la ciudad organizada, con la ayuda con la asistencia de otras provincias, logró repeler dos veces a la Royal Navy y a los Royal Marines. Eso significa que si pudieron con Inglaterra, imagínate lo que podrían hacer con España. ¿Ya? En el Sí, norte de, en el norte de Sudamérica, en el caso de Colombia, Venezuela y Ecuador, bueno, a ver, la audiencia de Quito era particularmente monarquista, a pesar de que había tenido un baile con la independencia en el siglo XVIII. Que eso es muy conocido para los ecuatorianos, pero no para nosotros, que entre 1765 y 1767 la audiencia de Quito se autogobernó casi como un país independiente, porque los españoles no pudieron sofocar una rebelión que eventualmente terminó sofocándose sola, ¿no? O, por ejemplo, los venezolanos o los neogranadinos, ¿no? En Colombia, lo que es hoy día Colombia, eran personas que primero habían recibido mucho influjo de la Ilustración y por lo tanto claro. la masa crítica revolucionaria era mucho más grande, ¿ya? Pero Chile y el Perú seguían siendo monarquistas, igual que México. Cristóbal, no te voy a pedir que nos puedas contar todo el proceso de independencia porque estaríamos hasta el día siguiente. Y yo diría que incluso quedar corto, ¿verdad? Sí, Sería incluso entrar en un debate con nuestros amigos, porque cada uno puede tener su visión. sí, Yo personalmente tengo una, pero obviamente yo creo que fue una lucha entre Santiago y Concepción. ¿Estás de acuerdo con ese concepto, no? De que este proceso fue más bien bueno, fue una lucha civil en un principio, ¿cierto? Se puede decir que fue entre Santiago y Concepción. ¿Cómo analizas que fue todo el proceso en general, contando la Patria Vieja, la Reconquista, no, no, a mí gobierno de O'Higgins? yo soy partidario de la tesis que la guerra de independencia es una guerra civil, y es una guerra civil violentísima y larga. Piensa tú, Francisco, que vamos con los nombres nomás. Nosotros sabemos que el bando que luchaba por la independencia se llamaba a sí mismo patriota, ¿ya? Claro, Los llamados realistas se llamaban así porque los patriotas le pusieron ese nombre. Y los realistas llamaban a los patriotas rebeldes o revolucionarios. ¿Ya? Lo interesante es cómo se llamaban los monarquistas a sí mismos, los realistas. Y si tú lo ves, ellos se llamaban a sí mismos patriotas. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de una guerra civil que un grupo de patriotas matando a otro grupo de patriotas? Patriotas que peleaban por la causa del rey contra patriotas que peleaban por la causa de la independencia. O, en su defecto, las primeras batallas que van a existir durante la Patria Vieja, a partir de 1813, te dan también ese signo. Porque Pareja llega a Chiloé con una chalupita y 250 soldados, de los cuales 200 eran peruanos y los otros sí, 50 españoles. Cuando sale de Chiloé y sale con bastante más barcos, Pareja sale con 1.300 soldados. Llega a Valdivia y entre Valdivia y Osorno le suman 1.200 soldados y ahí tenemos los 2.500 que van a llegar a Concepción y que finalmente la provincia de Penco le va a aportar otros 2.500 soldados. ¿Me entiendes? Entonces ahí tienes un elemento importante. Y también tú mencionabas, claro, esto va a ser una pugna entre Santiago y Concepción, pero eso yo lo acotaría a 1811, 1812. ¿Por qué? Porque está la famosa disputa entre Martínez de Rosas y Carrera, que de hecho es impresionante y poco conocido el tema. Los argentinos tienen una colección de libros que se llama Diplomacia de la Revolución.
libro inencontrable hoy día, pero que de repente se puede comprar en Mercado Libre, lo puedes traer de Argentina, que es un libro de los años 60. En el fondo es la recopilación de todos los documentos que existen en la Cancillería ¿Ya? argentina sobre la misión de Bernardo Beri Pintado, la de Álvarez Jonte, Bernardo Beri Pintado, que son dos tomos, y la de la misión Paso, que es la última misión de Buenos Aires acá en Chile, antes de la Reconquista. Y la cuestión es que los informes que llegan, que manda Bernardo Beri Pintado a Buenos Aires eran dramáticos, porque te dice que Carrera partió, o sea, terminó llegando con una tropa de 1.700 hombres a la frontera entre Santiago y Concepción, que era el río Maule. Martínez de Rosas logró levantar un ejército de 3.500 hombres, no muy bien armados, hay que decirlo, pero eran 3.500 hombres, y soliviantó a los indígenas de la frontera, que le ofrecieron 8.000 soldados. 8.000 soldados. Eso cuenta Bernardo Beri Pintado, no sé si creerle, pero también, porque lo que pasa es que están los documentos de Martínez de Rosa en esa colección. ¿Ya? Bernardo Beri Pintado se consiguió copias de las comunicaciones entre Carrera y Bernardo Beri Pintado, o sea, perdón, entre Carrera y Rosa, y efectivamente Carrera estaba muerto de susto porque venía una tropa de 8.000 indígenas. Martínez de Rosa, para tratar de evitar la guerra civil, hizo algo que para algunos en Penco debe ser terrible. Desbandó su propio ejército. Los mandó de vuelta a Concepción. Los indígenas se volvieron al otro lado del Biobío, y ahí ocurrió una cuestión bien interesante, que Martínez de Rosas trata de parlamentar y muñequear con Carrera, y van a estar discutiendo entre abril y mayo, y logran firmar un tratado, o sea, perdón, empiezan a discutir la creación de un tratado entre la provincia de Santiago y la provincia de Concepción, donde en el fondo Concepción no le quiere dar el brazo a torcer y quiere que le reconozcan un montón de derechos, y Carrera dijo, no, no les vamos a reconocer esto. Entre ellos casi había una cláusula de salida de Concepción si encontraba que sus derechos eran violados por el gobierno de Santiago. ¿Ya? Y esos son documentos que yo, mira, cuando yo leo la historia general de Barros Arana, a quien le tengo mucho cariño, ¿ya? Eh, me doy cuenta que don Diego decidió contar algunas cosas y otras cosas no, y les bajó harto el perfil. Pero a pesar de eso, la disputa entre Santiago y Concepción era potente. Ahora, después, durante la Patria Vieja y la Patria Nueva, el asunto creo que es distinto. ¿Ya? La disputa entre Concepción y Santiago va a resurgir una vez ya obtenida la independencia. Pero eso ya es, eso es harina de otro costal, eso es para otro live. Sí, de hecho, hasta una guerra civil, y Concepción tenía cierto poder hasta la década del 50, cuando ya se da esta revolución. Bueno, esa es harina de otro costal. Ahora quiero hacerte una pregunta incómoda. No, no Diga. incómoda, no sé, siempre la hago. Creo que te la hice una vez, pero para nuestros amigos que están conectados les puede llamar la atención. ¿Cuándo crees tú que se declaró la independencia de Chile? O sea, yo ¿Cuándo me quedo. se firmó la declaración, mejor dicho? Lo que pasa es que aquí hay varias cosas que los actos jurídicos requieren de ciertas solemnidades para nacer en la vida del derecho, decía un Ujú. profesor. Y en ese sentido, el crear ¿cómo se llama? Crear la declaración, que es lo que pasa en el Morrillo Perales, ¿no? El 1 de enero del 18, es el primer acto. Luego, el mismo día en la tarde, tarde-noche, se lee el acta, ¿no es cierto? En Concepción, en la plaza. Sí, Pero todavía no es suficiente. ¿Mm? me deja hacer un pequeño Sí, claro, comentario con claro. nuestros amigos. Lo que pasa es que Bernardo Higgins tenía su campamento militar tenía su campamento militar en Talcahuano, ¿ya? Y él había meses antes convocado una suerte de consulta para legitimar esto, de declarar la independencia. Pero Concepción era un verdadero campo de batalla, o sea, prácticamente no quedaba nada en la ciudad porque era fuego cruzado entre los locales y los pueblos locales. Entonces O'Higgins, que había fracasado en el asalto a Talcahuano, porque fue un fracaso, hay que decirlo, el asalto al puerto de Talcahuano, decide como último acto antes que terminara el año firmar un acta de declaración de independencia. Algunas fuentes dicen que este mensaje le pide un ayudante que lo mete en una botella,
y lo lanza a las fuerzas de la corona española que están apostadas, las fuerzas de Ordóñez que están apostadas al frente. ¿Ya? Ahora hay fuentes documentales que sustentan eso, ¿ah? No es, podríamos darlo para otro lado. ¿Ya? De hecho, la carta de Bernardo Higgins, la última que escribe él, señala que en este lugar firmó la Declaración de Independencia, etcétera, etcétera. Como tú mencionabas, en la tarde de ese día, él efectuó una proclamación que es más bien un comunicar a la población lo que efectuó en Talcahuano en la entonces Plaza de Armas de Concepción, frente al cuartel de Dragones de la Frontera, donde ahora está el teatro de la Universidad de Concepción. Y con el tiempo, a finales del siglo XIX, se comenzó a denominar este lugar Plaza de la Independencia. Por eso. Ujú. Y después hacen una fiesta, un sarao, donde ahora está el Palacio Tribunal de Justicia de Concepción, a unas manzanas de ahí. Mm, Eso es lo que pasó en Concepción. Y posteriormente, este acto se replica en otras ciudades, la proclamación, ujú. para comunicar lo que sucede. Eso, como paréntesis, Cristo. Lo que pasa es que la tradición, que todavía nosotros teníamos mucho de tradición hispana, implicaba jurar la independencia. Y no bastaba con proclamarla. Y la juramentación en realidad se hizo en Talca y Santiago, que es el 12 de febrero del 18. Entonces, a ver, aquí hay varias cosas. Esto pasa lo mismo con el acta de independencia de los Estados Unidos. El acta de independencia no es del 4 de julio, es anterior. Lo que pasa es que el 4 de julio se leyó. Ese es el tema. Pero el acta se había aprobado el 2 de julio. Entonces, pero los gringos celebran el 4 de julio. Curiosamente, nosotros no celebramos nuestro Día de la Independencia, ¿no? Eso tiene una razón de ser también, pero es bien chistosa el motivo, pero en el fondo la declaración se firma, tiene fecha de primero de enero, pero también tiene otra fecha que la del 12 de febrero. Entonces, en el fondo, yo me quedo con el 12 de febrero, ¿ya? Concepción había sido tomada por las fuerzas monarquistas para la época en que se estaba juramentando ¿cómo se llama? El acta de independencia. Y debo decir, Francisco, aquí yo te voy a hacer un alcance. Tú tienes razón, efectivamente O'Higgins hizo una consulta, que en realidad era una votación, él lo dice en un manifiesto que escribe, sobre si estábamos a favor o no de la independencia. Pero esa elección estaba más arreglada que cumpleaños cabro chico, porque en el fondo las opciones que tenías era ir al cabildo y habían dos libros. En un libro era a favor de la independencia y en el otro libro era en contra, y tú lo que hacías era firmar con tu nombre. En el fondo no había voto secreto y todos sabemos cómo era O'Higgins con aquellos que le desagradaban, cómo era O'Higgins en el fondo con aquellos que no estaban de acuerdo con él. Yo le tengo mucho aprecio a O'Higgins, en el fondo creo que fue muy visionario en varias cosas, pero demócrata nunca fue, y por otro lado, esta es ¿cómo se llama? El, la justicia de los vencedores, porque en el fondo militarmente Chile estaba ocupado por los monarquistas, habían perdido, los revolucionarios se habían hecho del poder, y por lo tanto no había realmente posibilidades de que la población expresase en forma libre su opinión, porque Claro. y al final fueron hechos consumados nomás. Sí, la independencia se convirtió en un hecho consumado. Entonces, eh, está ese problema, y por otro lado, respecto a lo que tú me preguntas, para mí el 12 de febrero, me da lo mismo quién se adjudique de dónde se hizo el acta de independencia y qué fecha sea, etcétera, Santiago, Talca, Concepción, da lo mismo. Da lo mismo porque en el fondo, ya si fue el 1 de enero eh, o el 12 de febrero, ya a partir del 12 de febrero se considera por otros países, y eso es lo que, por eso es el acta de independencia. El acta de independencia no es para nosotros, es para el resto de los países del mundo, para que en el fondo puedan comerciar y puedan entregarle créditos a Chile. Eso era lo que estaba pensando Higgins. Porque en el fondo, ¿cuál es el primer país que nos reconoce? Estados Unidos, la potencia revolucionaria por excelencia. Se va a demorar un par de años, pero lo va a hacer, ¿ya? Y va a tener que pasar bastante tiempo para que Inglaterra nos reconozca, porque Inglaterra recién nos reconoce en 1834 o 36, porque consideraba que Chile era un país poco serio y muy anárquico, ¿ya? Pero, y después viene el resto de los países americanos que nos reconocemos mutuamente, ¿ya? Al final del día, el acto es lo que importa más que la fecha,
¿ya? Ahora, si nos vamos a poner legalistas, indudablemente que tendríamos que decir que el acto tiene un primer, ¿cómo se llama? El acto de independencia tiene un primer momento que es el 1 de enero, y después tiene una ratificación el 12 de febrero, ¿me entiendes? Y con la ratificación ya nace plenamente la vía del derecho, ¿ya? Pero yo no me quiero poner legalista, así que Bueno, esa eso. es la eterna pugna que hay entre Concepción y tal, que siempre sucede en estas fechas o a Pero fin de año. yo, Así cre- que, yo, yo creo que es absolutamente inane, no lleva a nada, ¿para qué? ¿Para qué? Y más encima, que nazca en esta época, mejor que se pongan a pelear entre el 1 de enero y el 12 de febrero, porque el 18 de septiembre es una fecha en la cual tenemos un primer gobierno nacional, eso es cierto, pero no hay que olvidar que el gobierno fue creado en nombre y para defender el reino de Fernando VII. y eso justamente es una de las últimas preguntas que quiero efectuarte y agradecerte nuevamente por este live. Ha pasado la hora y muchos amigos se estarán preguntando, ¿y por qué celebramos el 18 de septiembre las fiestas patrias? ¿Desde cuándo será esto? Porque Mira, antes prepárate, había más fiestas patrias, había más fechas. prepárate para la anécdota del día. A ver, efectivamente tú tienes razón, y le cuento a la gente que nos está escuchando, efectivamente teníamos tres fiestas patrias: 12 de febrero, 5 de abril, 18 de septiembre. El 18 de septiembre, durante el periodo en que O'Higgins gobernó Chile, era una fiesta así como de segundo orden. No era tan importante. Más todavía porque, nuevamente, fue un acto de lealtad al rey, más que un acto de desobediencia al rey. Entonces las dos fiestas principales eran el 12 de febrero, que conmemoraba la independencia y la batalla de Chacabuco, y por otro lado, el 5 de abril, que es Maipú, en el fondo, la batalla de Maipú. El problema es que cuando O'Higgins es defenestrado en 1823, todo lo que era o'higginiano o que tenía que ver con O'Higgins va a ser anatema, es casi tabú. No se puede hablar de eso, O'Higgins, su memoria es maldecida en el fondo, por quienes lo derrocan, en fin. Y la cuestión es que, como el 5 de abril y el 12 de febrero eran dos fechas que estaban muy relacionadas con O'Higgins, empiezan a perder popularidad. Y especialmente los sucesivos gobiernos que vamos a tener no le dan particular importancia a esa fecha. Eso es un punto. Y el otro punto es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica también le representa varias veces a los gobiernos que considera que es inconveniente las celebraciones el 12 de febrero y el 5 de abril. ¿Por qué? Fundamentalmente por la Cuaresma y la Semana Santa. Como son fiestas móviles, perfectamente la Cuaresma puede partir un 12 de febrero, ¿ya? Y perfectamente ¿cómo se llama? La Semana Santa puede caer en un 5 de abril, puede caer Viernes Santo, o puede caer Sábado Santo, el Domingo Santo. Todas son fiestas de recogimiento, todas son fiestas de contrición, especialmente la Cuaresma. Entonces, si tomamos en consideración que todos los 12 de febrero y todos los 5 de abril quedaba la crema, porque la francachela era buena, la chicha y el vino corrían raudos por las calles de distintas ciudades de Chile, en un momento de constricción y recogimiento eso no puede ser. Entonces, finalmente, en 1837, el gobierno de Joaquín Prieto decidió establecer una única fecha nacional, y esa va a ser el 18 de septiembre, porque nadie peleaba con el 18 de septiembre, no estaba vinculado a O'Higgins, así que check, y a la iglesia no le molestaba porque no había ninguna fiesta religiosa importante en septiembre, check también. Y así es como finalmente se determinó esto. Ahora, por si acaso, yo le doy los créditos de esta investigación, porque esto no es mío, se lo doy a la Paulina Peralta, que tiene un lindo libro que se llama Chile tiene fiesta, que es un libro publicado por Ediciones LOM, que lo recomiendo mucho, es medio difícil de conseguir hoy por hoy, pero es un muy buen libro que analiza el desarrollo de las fiestas patrias en Chile, y cómo se celebraban y todo lo demás. Así que recomendadísimo el libro. Lo he visto en Busca Libre y lo he visto también ¿cómo se llama? En Mercado Libre, por si a alguien le interesa comprarlo. Perfecto. Una pequeña sorpresa con nuestros amigos, Cristóbal. La bandera de la Pacha Vieja. Oh, ¿dónde la conseguiste? Me la obsequiaron hace un tiempo, el año antepasado, Ya, oye, qué del bonito. Instituto Carrera, para que la Ya, vean, para que vean un poco de historia en primera persona.
yo siempre he tenido la duda, porque bueno, libros sobre las banderas chilenas, he visto uno que una vez lo encontré en internet, pero nada muy denso. Está el tema de que en algún momento también la bandera tuvo los colores invertidos, que se Sí, ponía la cruz de Santiago, cosa que me llama la atención porque está la cruz de Santiago en una bandera revolucionaria. La cruz de Santiago es sí, un símbolo así ultra, es. ultra conservador. No, pero este es un modelo clásico. No, entiendo que no es 100% exacto, pero este es como lo más parecido que había en la época. La leyenda dice que lo abordó Javier Carrera en la Hacienda del Monte. Yo tuve la posibilidad hace unos años de visitar el lugar y ahí nos explicaban la fuente, incluso donde ella habría abordado esta bandera. Bueno, en fin, es lo que dice la tradición oral. Pero esta fue, no sé si la primera bandera, pero la primera bandera del proceso de Yo independencia. creo que es la primera bandera del proceso, sí, también. Muy bonito. Del proceso, no en Chile, Te, porque te- si es por te- Chile. te extiendo mi envidia. Virtual, estamos cerrando este interesante live. Quiero darte las gracias por tu tiempo y a nuestros amigos que se conectaron. Y me contaste antes que tenías una papita. Ah, sí, buen punto. Ya, bueno, les cuento que después de harto tiempo, porque, bueno, ustedes saben que la pega del profesor universitario es hacer clases principalmente, y por otro lado también la universidad como que no le interesa mucho que yo escriba libros, sino que le interesan artículos indexados y, bueno, todas esas cuestiones que leen solamente personas que están investigando lo mismo que yo, cosa que es terrible, porque en el fondo dos perros oliéndose mutuamente, que no tiene ningún sentido y no llegamos a la gente. Les cuento que después de harto tiempo y después de harto trabajo, en noviembre va a salir un nuevo libro mío, espero que sea el primero de varios que se vienen por delante, y por fin vuelvo a explorar uno de los géneros históricos que más me gusta, que es la biografía. Va a salir una biografía del presidente Pedro Aguirre Cerda, se llama El presidente de todos los chilenos, una biografía de Pedro Aguirre Cerda, por Penguin Random House, es la casa editorial más grande, la casa editorial, por el sello de ediciones B de Penguin. Así que creo que la segunda semana de noviembre ya debería estar en librerías, así que ahí ustedes, si lo quieren comprar, me harán muy feliz. Es un libro que me tomó, lo cuento en la introducción, pero fueron 8 años de investigación, poco metódica al principio y después dije, este libro tiene que salir en algún momento y salió. Y salió y estoy súper contento, así que estoy estrenando guagua nueva. Me parece muy bien. Bueno, te cuento por estos lados de Concepción, para que me decir que también vamos a sacar un libro. ¿Sí? Soy coautor de un libro sobre los veteranos penquistas, mejor dicho, la participación de Concepción en la Guerra del No, Pacífico. ¿Ya? felicitaciones. Son varios autores, incluso está Armando Cartes, 8 autores acá locales, historiadores locales y el suscrito. Son varios capítulos, diversas aristas sobre los penquistas que participaron en el conflicto, y es un capítulo que poco se sabe acá, por a nivel nacional, así que esperemos que esté listo y con lanzamiento incluido antes que termine el año. Así que, por supuesto, va a estar invitado y todos nuestros amigos para cuando salga el lanzamiento, estaremos Bueno, informando. Y por supuesto también voy a estar atento en tu caso, a tu libro. no, por supuesto, y nada, pues todos invitados y te digo felicitaciones por el trabajo. Bueno, así es como se va construyendo historia, pues. Exactamente. Así vamos haciendo historia. Cristóbal, quiero darte nuevamente las gracias por este tiempo. Sé que estás con la agenda muy copada. Seguramente más copada va a estar los próximos días porque Algo así. para analizar el 18 de septiembre. Y bueno, el espacio para algún último comentario y ahí cerramos el live. No, miren, yo lo único que les digo, aprovechen estas fiestas primero para descansar, para reponerse, porque después viene el año, el resto del año ya no tiene tanto feriado. Yo sé que eso suena un poco histórico, pero Chile necesita fiesta y necesita bajar un poco las revoluciones. En segundo lugar, felicitarte, Francisco, y agradecerte la invitación. Este tipo de espacios siempre se agradecen. Estas herramientas como las que nos entrega Instagram y la tecnología también son excelentes vehículos de difusión. Y nada, pues que sigamos conversando, que la gente se siga interesando por la historia. Un libro no es solamente una forma de adquirir conocimiento, sino que también es una forma de transportarse, ¿no? Y de vivir otras vidas que no nos pertenecen.
y cuando son históricas también nos explican en el fondo lo que somos, lo que fuimos, lo que somos y lo que quizás seremos, aunque suene un tanto cliché, pero eventualmente esa historia común que se escribió con hechos hace tanto tiempo, hoy día que resuene en las personas que vivimos en este Chile que no sé si cumpleaños en el sentido estricto, pero digamos que son por lo menos Sí, 214 años de gobierno nacional. ¿Por qué no? exactamente. Y yo espero, Cristóbal, con esto ya termino, que ojalá en algún 18 de septiembre, yo lo he dicho en mis redes sociales, Mm. el Estado de Chile haga algún acto en el Palacio de Tribunales. Por último, en el frontis, ¿qué más Sí, da un acto pequeño aunque sea, pero por último, algo simbólico? O sea, mm, el lugar donde futbolísticamente se inició todo el puntapié inicial, no, no se haga nada, me da pena, de verdad lo digo, porque me apasiona esta lista el 18 de septiembre y me da pena que cada 18 de septiembre no se haga nada, la gente no sabe qué pasó ahí. Entonces, siento que hay un vacío muy grande en ese sentido, tanto que se por- habla por- de rescatar nuestra chilenidad, mm, nuestras tradiciones, y este capítulo, esta parte de la historia que no se sepa en general, a mí personalmente me da mucha pena por no último, se haga algo oficial. claro, por último, el camino al Te Deum, que el presidente de la República entregue una ofrenda y floral, por Claro, último. ¿Qué no? ¿me entiendes? Una cosa así, para recordar aquel hecho, aunque los que hayan participado no hayan tenido la intención, pero al final, como decía el Chavo el 8, sin querer queriendo, lo Llevo hicieron. a Bien, eso. Cristóbal. Ya, Francisco, muchas Cristóbal, te gracias por dejo. la invitación. Gracias a ustedes también que se conectaron y felices fiestas patrias para Nos ti y tu vemos. familia. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, chao.